Le damos la bienvenida esta tarde. Amén. Queremos hablar de un tema importante que el Señor quiso que lo hiciera en español y en inglés, dos diferentes lenguas, en vez de mezclarlo. Estamos hablando de qué significa verdaderamente nacer de nuevo. Esta es una pregunta bien importante, porque tienes que saber qué significa para poder nacer de nuevo. Wikipedia describe nacer de nuevo. Es una frase usada por protestantes para describir el fenómeno de obtener fe en Jesucristo y tener una experiencia de todo lo que han sido enseñados que Cristo es real y desarrollar una relación directa y personal con Dios por medio de Jesucristo. Pero ¿qué significa nacer de nuevo para ti? Esta sola pregunta la hizo un hombre, Nicodemo. Y cuando tú ves la escritura, vamos a leerla en un segundo. Nicodemo era un líder de los fariseos. Vamos a leerla. Decía, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un príncipe de los judíos. Él mismo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que eres un maestro procedente de Dios. Ahí voy a parar un segundo. Este hombre vino de noche, vino a escondidas, para que nadie lo viera. Los fariseos eran gente que estaban muy juntados al pueblo. Todos los veían. Y este hombre decidió preguntarle a Cristo a escondidas para que nadie más lo vea, para no arruinar su reputación, hay que decir. Él mismo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que eres un maestro procedente de Dios. O ya estaban hablando ellos de Jesús. Amén. Porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si Dios no estará con él. Él vino a hablar con Jesús y su introducción a Jesús, su comentario al entrar a verlo, fue así. Pero Cristo parece que lo ignoró completamente y dijo esto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre cuando es viejo? ¿Puede encontrar por segunda vez en el vientre de su madre? Puede entrar, disculpen. Y nacer, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne es carne y lo que es nacido del espíritu es Espíritu Santo. Aquí es la capital, es mayúscula. Espíritu es espíritu. No te maravilles que te dije, debe nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y tú oyes su sonido, pero no puedes saber de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del espíritu. Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo pueden estas cosas ser? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes estas cosas? Ahora, quiero que vean esto. Nicodemo, ahora ves, un fariseo, parte del Sanhedrin, que eran los que hacían las reglas en todo el pueblo judío y gobernaban al pueblo judío. Él vino a Jesús para hacer preguntas. Y como dije, parece que Jesús completamente ignoró su statement que él dijo. Después de que lo saludó, antes de que él pudiera preguntar las preguntas que él vino a hacer, amén, Cristo lo enfrentó con una declaración que era bien importante, la misma declaración que nos hace a nosotros. Todo lo que él había aprendido, quiero que oigan, todo lo que él había aprendido como fariseo, él había llegado al estatuto de un hombre grande, un maestro sabio, había ido a años desde bien joven a aprender la Torah. Él había oído, había estudiado toda la doctrina que se le había enseñado. Todas las tradiciones, toda la cultura, todo el razonamiento, y con lo que dijo Cristo, con la declaración de Cristo, todo eso lo arrojó para la ventana para afuera. Porque tú puedes aprender todo lo que tú quieras, tú puedes ir al colegio todo lo que tú quieras, tú puedes leer el libro todo lo que tú quieras, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero si tú no eres nacido de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, vamos a ver, no puede ver el reino de Dios. Tú necesitas nacer de nuevo. Amén. Puedes imaginar la escena. Y la puedo imaginar también ahorita con ministros y gente que piensa que sabe la Biblia y la conoce porque la entienden de su cabeza. Dicen y piensan probablemente como lo pensó Nicodemo. Pero, ahí esa palabra es muy interesante porque estaba como diciendo, Jesús, ¿no sabes quién soy? Amén. Soy sacerdocio elegido. ¿No sabes quién soy? Soy el líder del pueblo escogido por Dios. Él tenía mucho que preguntar, pero solo se quedó atónito y dijo, ¿cómo puede ser? Amén.
Juan 3:4, vamos a ver ahí porque tengo que analizar. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre cuando es viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Amén. ¿Cómo puede nacer si ya está aquí? ¿Puedes volver al vientre de tu madre? ¿Cómo pueden ser estas cosas? Juan 3:5-7, Jesús le responde, mira lo que dice. De cierto te digo que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nacer por el agua es de la matriz de la mamá y el espíritu de Dios. Una de las cosas que tú tienes, un calificante es que eres humano, naciste de tu mamá. Amén. El segundo calificante es nacido del espíritu, en ese vamos a enfocarnos. Eres carne, pero tienes que nacer de espíritu. Dice, no puede entrar al reino de Dios. El que es nacido de la carne es carne. Acuérdate de eso. Y el que es nacido del espíritu de Dios es espíritu. No te maravilles de que te dije, debe de nacer de nuevo. Mira, quiero que entiendas lo que el Señor estaba diciendo. Tú tienes que entender, dice, lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. Vamos a ver qué significa esto. Esto es bien importante para nosotros los creyentes. Romanos 8:7-10 dice, porque la mente carnal es enemistad contra Dios. O tu mente, todo lo que tu carne desea, todo lo que tú eres carnalmente es enemigo de Dios. Porque no está sujeta a la ley de Dios. En otras maneras, no pone atención a la palabra de Dios. Ni puede ser. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Si es que el espíritu de Dios habita en vosotros. Ahora bien, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por causa del pecado, pero el espíritu es vida por causa de la justicia. Importante verdad, y quiero que la pongan en esa escritura porque hay mucha gente que piensa que están salvos. Porque su religión les dice. Porque aprendieron una mentira de alguien y nunca lo chequearon contra la palabra de Dios. Dice aquí que la persona carnal es enemiga de Dios. Porque su mente no la sujeta a la palabra de Dios. Por ende no pueden agradar a Dios. Pero nosotros que estamos en Dios, que decimos estar en Dios, que decimos ser nacidos de nuevo, estamos sujetos al Espíritu. Pero si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no somos de Él. Amén. Nosotros racionalizamos en nuestra mente. ¿Qué significa? Racionalizamos y damos excusas en nuestra mente que sí estamos en Cristo. Porque vamos a la iglesia, porque no vamos a la iglesia. Porque nos confesamos o no nos confesamos. Porque hacemos o no hacemos. Y eso causa una enemistad contra Dios. Porque Dios dijo que nomás hay un camino. Una verdad. Amén. Tenemos que entender eso. Miren. Dice, el que no tiene su espíritu no es suyo. Ahí es claro, conciso. Aquí es el horror más grande que está siendo enseñado en este momento en todo el mundo por cada persona que quiere ser o quiere desear ser o piensa que es cristiano. Ellos piensan creencias que no son de Dios. Han sido enseñados y yo fui enseñado que estamos hechos en la imagen de Dios. Están siendo enseñados este error y la causa de este error es lo que vemos en la iglesia en este día, en las iglesias en este día. Porque este error dice que el hombre carnal como yo, el hombre carnal como tú, que todavía quiere hacer las cosas que la mente carnal quiere hacer, está hecho en la imagen de Dios. ¿Cómo es posible que un hombre carnal que quiere hacer pecado está hecho en la imagen de Dios? Es una percepción errónea que causa que uno piense que nuestro Dios está bajado a nuestro nivel, que es defectuoso, porque es pecador igual que nosotros. Yo estoy hecho en su imagen, por ende, Él es también pecador. Él piensa cosas malas, Él actúa de cierta forma. Es imperfecto. Ese punto es bien malo, porque Dios es santo. Amén. Dios es perfecto. Amén. Y Dios, yo no estoy en mi pecado ni cerca de Él. Veamos la verdad. Vamos a ver de qué se basa esto. En Génesis 1, 26-27, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengamos dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre la tierra y sobre toda cosa que se arrastra sobre la tierra. Así creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. ¿De quién está hablando? Está hablando de Adán. Él hizo a Adán en su imagen.
en su semejanza. Y Adán disfrutó una relación con Dios. Dios venía y hablaba con Adán. Caminaban en el huerto. Hablaban de cara a cara. Pero cuando Adán cayó, cuando él pecó, cuando él desobedeció, amén, murió. Quiero que entiendan que antes de la caída de Adán no existía la carne. Entiendan bien, no existía la carne como tú la ves ahorita. Y se convirtió en carne. La carne es muerte, porque la carne nace y está destinada a morir. Amén. Cuando él cayó, dice la palabra que la muerte entró por la culpa ir a través de Adán. Y él perdió la relación que tenía con Dios. ¿Por qué? Porque la carne es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque es rebelde contra Dios. Desobedece a Dios. La mente carnal desobedece a Dios. Aquí lo vemos en Adán. Antes de eso, él tenía una relación. Ahora vamos a ver Génesis 2:7. ¿Qué era la diferencia? Adán era carne ahora, pero antes de eso la Biblia no dice que era carne, dice que era una alma viva. Dice en Génesis 2:7. Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y el hombre se convirtió en alma viva. La caída trajo maldición sobre él y toda la humanidad hasta Cristo. La naturaleza del pecado carnal es que nosotros nacimos como pecadores. Ahora, quiero que acuérdense de eso. ¿Quién fue hecho en la imagen de Dios? Fue Adán. Ahora, después de la caída en el huerto, ¿amén? Vamos a darles una escritura antes de ir allí. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos tuvimos nuestra conversación en tiempos pasados en los deseos de nuestra carne. Y cumpliendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza los hijos de la ira como otros. La humanidad había caído y ahora nacía con un estado de querer pecar en carne en vez de almas vivas. La maldición había hecho tanto daño que nacemos en la maldición de la carne y la naturaleza del pecado. Pero muchos niegan en creer esta verdad. Por eso dicen que ellos están hechos en la imagen de Dios. Eso es negar la realidad. Amén. ¿Por qué? Porque alguien les enseñó. Alguien les dijo. Y vamos a ver qué trae eso. Pero, ¿qué significa ser nacido en la carne? Amén. En Génesis 5:1-3 dice: Este es el libro de las generaciones de Adán. En el día que Dios creó al hombre en la semejanza de Dios, lo hizo. Ahí pone el punto directamente. Dios hizo ¿a qué? Al hombre, a Adán, en la semejanza de Dios y en su imagen. Hombre y hembra los creó y los bendijo y llamaron su nombre Adán. En el día que fueron creados, y Adán vivió 130 años y engendró, amén, a su hijo. Quiero que oigan, a su hijo. Ahora, Adán había caído. Él estaba en la tierra maldecida y él estaba maldecido en la carne y ahora engendró un hijo. Amén. Y miren lo que dice, a su semejanza. ¿Con la semejanza de quién? A la semejanza de Adán. Según su imagen, y llamó su nombre Seth. ¿Qué significa? Bueno, ahora el hombre caído, Adán, que ya no era una sombra de lo que era Dios. Ella ya no era un alma viva. Él estaba en rebeldía, él estaba en pecado y él iba a morir. Y ahora él engendró un hijo a esa misma maldición. Pero este hijo ya no nació en la imagen de Dios. ¿Nació en la imagen de quién? De Adán. Amén. Está claro aquí en la Biblia, tienen que verlo. ¿Y qué pasó? Después de la caída, este muchacho, Seth. El primer punto es que a través de la desobediencia de un hombre, Adán, muchos se hicieron pecadores. Estás encontrando en Romanos 5:19. ¿Qué era Seth? Él era un pecador. Dios no es pecador. Cristo nació sin pecado ni en pecado. Aquí vemos que Seth nació en el pecado y desobediencia. Amén. Segundo punto. Y aquí he sido engendrado en iniquidad y en pecado mi madre me concibió. Salmo 51:5. No hay excepciones. Quiero que oigan. Seth nació en iniquidad y en pecado.
Amén. Al concebirse nomás. Tercer punto. Por lo tanto, así como por un hombre entró el pecado al mundo, ¿qué entró al mundo? ¿Por medio de quién? El pecado por medio de Adán y cayó sobre la humanidad. Y en la muerte por el pecado, la muerte entró en este mundo por medio de Adán. Amén. Así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Romanos 5:12. Aquí en estos puntos nomás vemos que nosotros como humanos no estamos hechos en la imagen de Dios eterno. Estamos hechos en la imagen de Adán. Amén. Seth nació en iniquidad con toda la naturaleza pecaminosa. Pero él tuvo una decisión que hacer igual como tú y yo. Este error que está siendo dicho ahora da al hombre carnal la idea que Dios es imperfecto, que Dios es como nosotros. Por eso tanta herejía hay allá afuera. Hay gente que niega esta verdad y pelean contra esta verdad. Esa gente no está nacida de nuevo. Porque primero, antes de nacer de nuevo, tenemos que aceptar la realidad y la verdad. Amén. Pero también le da a la humanidad falsa esperanza. ¿Por qué? Porque yo estoy hecho en la imagen de Dios. Dios nunca me va a echar al infierno. Nomás tengo que pedirle perdón y Él me perdona para siempre. Y eso no es verdad. Hay gente que por esta razón en sus mentes piensan que son pequeños dioses. Tenemos que ver la realidad. En Juan 3, 9-10 dice así. Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo pueden ser estas cosas? Oiga lo que dice. ¿Cómo pueden ser estas cosas? ¿Por qué? Porque él era un hombre natural que nació en desobediencia, nació como pecador, creció y fue engendrado en iniquidad, estaba en pecado, amén, destinado a morir. Y él mismo no podía en su mente racionalizar, pensar, ¿qué es lo que estaba diciendo Cristo? Si yo estoy siguiendo una religión, Jehová escogió a mi pueblo y yo me hice libre de mi pueblo. No podía él entender en su mente por qué estas cosas eran así. Él le dijo a Cristo, ¿cómo puede ser? Y Cristo le tuvo que contestar como yo le voy a contestar a los que están pensando ahorita, a los que han negado esta verdad. Te dices, un pueblo escogido, un sacerdocio real. Reyes y sacerdotes te llamas. Te llamas después de su nombre. Te llamas libre, te llamas cualquier título tengas. Y no conoces esta verdad. Dice Cristo. Y no sabes estas cosas. ¿Cómo podemos predicar que tenemos que nacer de nuevo si no entendemos qué significa nacer de nuevo? Si no entendemos la realidad de lo que ha pasado. Muchos hoy son como Nicodemo. Muchos. Amén. ¿Qué significa ser nacido del Espíritu? La necesidad, lo que dijo Cristo es que la carne, ¿qué? Nace de la carne. Cuando tú traes la palabra que es carnal, que no es basada en el Espíritu de Dios, ¿qué estás dando? Estás dando carne. Amén. Cuando tú recibes esta falsedad, estás recibiendo carne. Amén. Pero Cristo dijo, el que es nacido del Espíritu, con E mayúscula, con el Espíritu de Dios, que el que es nacido por el Espíritu de Dios es ¿qué? Espíritu. Amén. ¿Qué es la diferencia? 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Amén. Amén. Las cosas viejas pasaron. Sí. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Lee esto un poquito. ¿Qué significa? Vamos a verlo. Dice, si alguien está en Cristo, la pregunta, ¿estás en Cristo? ¿Verdaderamente? Entonces eres una criatura nueva. ¿Qué significa? Estás nuevo, significa que estás, ¿qué? Nacido otra vez. ¿Estás qué? Algo que no ha sido visto antes. Vamos a llegar a ese punto. Las cosas viejas, el hombre viejo, las cosas que tú eras, han pasado. Y todo fue hecho nuevo. Un bebé cuando apenas nace, no sabe decir cosas malas. Amén.
No sabe decir majaderías, no sabe robar, no sabe matar, no sabe hacer adulterio, ni robar, ni nada. No sabe fornicar. Eres una criatura nueva. Tenemos que leer esto cuidadosamente. Si estamos en Cristo, somos una nueva creación. La palabra creación es la palabra especie allí. Algo que nunca se ha visto antes, algo nuevo. El cristiano nacido otra vez es algo nuevo, que el mundo nunca había visto antes. Un genuino cristiano nacido de nuevo es algo nuevo. He estudiado este día poquito de la mariposa y la oruga. Quiero que oigan lo que les voy a decir. Esto es muy interesante. Cuando la oruga está lista a ser mariposa, esta criatura es muy interesante, la oruga. Unas son bien feas, con muchas piernitas así. Y otras son de colores bonitos. Amén. Y caminan por el medio del vid. Amén. Comen de los pámpanos y de las cosas verdes en los pámpanos. Amén. Pero llega el punto que dejan de comer. Tienes que parar de comer la cosa mundana. Las mentiras que te dicen, las cosas carnales. Y tienes tú que leer la palabra de Dios. Y tienes tú que orar a Dios. Como ves, yo te he dado nomás la palabra de Dios, no mi opinión. No lo que ha dicho alguien más. Yo no soy perico, yo soy genuino hijo de Dios. Y si lees ahí tú, dice que la oruga camina y come, para de comer un día. Y se empieza a envolver en un capullo. Allí casi completamente su esencia se derrite adentro de ese capullo. Y todo lo que es esa oruga se derrite, excepto las cosas necesarias. Científicos dicen que las memorias de la oruga, de lo que era, eso se llama testimonio. Y allí en ese cocoon, amén, ese capullo, esa oruga empieza a derritirse. Se empieza a derritir completamente, empieza a cambiar completamente la esencia de quién es. Amen. Cuando tú naces de nuevo, el Señor te pone en una capulla y empieza a deshacerse por tu propia voluntad las cosas que tú eras. Amen. Empieza a deshacerse de todas las cosas que tú tenías. Amen. Cuando esa oruga está allá adentro, esa oruga empieza a cambiar. Amén. Hay muchos cristianos este día que todavía están comiendo cosas carnales. Amén. Por eso no se han metido en ninguna capulla. Cuando sale la capulla, ¿qué es lo que da los nutrientes? Los nutrientes los recibe de las propias cosas que están adentro de la oruga. ¿Qué has recibido tú? ¿Qué te has estado comiendo? Si no has estado comiendo la palabra de Dios, ¿te harás mariposa? Cuando esa oruga está allá adentro, todo lo que es muere. Y hace una metamorfosis, un cambio. Amén. Y adentro de ese cambio, de ese capullo, que se llama crisálida después, es como una sopa de nutrientes nomás. Y la esencia de la criatura, todo está ahí. Cuando nos despojamos de la carne, ¿qué queda? La alma. Y si te has llenado del Espíritu de Dios, ¿queda qué? Dios y tu alma. Y Él empieza a transformarte. Pero si tú te has dado la nutrición a tu mismo, a tu espíritu, el espíritu que está en nosotros, si no estamos en Cristo, es un espíritu de rebeldía, de desobediencia. Y si tú le das de comer a eso, ¿qué va a salir de ese crisales? ¿Qué va a salir? Llega el tiempo que esa mariposa empieza a formarse y sale. ¿Sabes tú que si ves una mariposa, hay gente que le trata de ayudar? Oh, pobrecita, la voy a sacar de allí. Y sale una criatura deformada porque el proceso no ha terminado. Amén. Y esa criatura deformada no vive por mucho tiempo, muere. Porque la transformación nunca pasó completa. Igualmente tú, cristiano, si tú
no estás nacido de nuevo o estás en el proceso y tú recibes ayuda de alguien más, ¿quién te ayuda? El diablo. No quiere que te transformes. ¿Quién te ayuda? La gente mundana que no quiere que seas como esos santurruchos, como el pastor José. ¿Quieren ellos ayudarte a qué? A matarte. Porque esa mariposa necesita trabajar, hacer algo para salir de allí. Y cuando sale de ahí, sale fuerte, que puede tomar vuelo. Vemos a Efesios 2, 1 a 2. Amén. Amén. Y vosotros habéis vivificado lo que habéis muerto en vuestros delitos y pecados. Quiero que oigan. En el tiempo pasado anduviste según el curso de este mundo. ¿Cuándo? En el tiempo pasado. Amén. Cuando eras oruga. Amén. Cuando no conocías a Cristo. Según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Desobediencia. ¿Qué dijimos que pasó con Adán? Él vivía en desobediencia. Si tú vives en desobediencia, eres hijo de Adán. Amén. Si tú no quieres y sigues en los deleitos del pecado, eres hijo de Adán. No has nacido completamente otra vez. Pero cuando recibes a Cristo y si dejas por tu propia voluntad, te pones en ese lugar donde Cristo te puede empezar a transformar. Entonces vas a cambiar. ¿Cuánto tiempo piensan que pasa una oruga en el cocoon, el capullo? Depende en qué tipo de mariposa va a salir. Unos de unos días, unos de un mes, unos de unos cuantos meses. El tiempo que tú vayas a durar en ese lugar está dependiendo en ti. ¿Estás listo para el cielo? La mariposa va al cielo. Amén. Seguimos. Amén. La frase nacido de nuevo significa literalmente nacido de arriba. ¿Eres nacido de arriba? ¿Tu tipo de vida, lo que tú estás haciendo, es aceptable en el cielo? ¿Te dejarían en el cielo? Hay mucha gente que dice que dicen una oración y van a ir al cielo. Y ahí se van a quedar y el Señor nunca los va a echar, nunca los va a negar porque hicieron una oración. Se les olvida la parte que dice que tienes que estar arrepentido. Se les olvida la parte que si vas al cielo, en tu condición ahorita, el cielo no va a ser el cielo. Amén. Literalmente significa nacido de arriba. Nicodemo, como tú y yo, entendió la necesidad real de un cambio de corazón. Entendió que él necesitaba ser transformado espiritualmente. Imagínate, es como que el pastor más popular que tú conozcas, que hace en la televisión y radio, vaya y busque de un carpintero que nomás tiene 12 discípulos ahí escondidito. Es lo que hizo Nicodemo. Tú y yo tenemos una realidad, necesidad de cambiar nuestro corazón. Una necesidad de transformarnos espiritualmente. Amén. Esto significa nacer de nuevo. Amén. Es un acto que Dios, mediante el cual da la vida eterna a la persona que realmente cree. En Juan 1, 12 a 13. Amén. Vamos a cambiarle ahí. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los cuales nacieron no de sangre ni de voluntad de carne, sino la voluntad de hombre, sino de Dios. Amén. Este escrito lo hemos leído muchas veces y el Señor me la dio esta vez y dice, ok, ¿crees tú en Cristo? ¿Lo has recibido en tu corazón? Amén. Entonces Él te dio, aquí mira, el poder de ser transformado a su Hijo. Gloria a Dios. ¿Vamos a fallar? Sí. Pero Él te dio el poder. Está el poder en ti de hacerlo. Está el poder en ti de decir, me voy a fajar mis pantalones y voy a caminar como hijo de Dios. Voy a parar con las cosas que estoy haciendo, voy a caminar como hijo de Dios. Me va a costar, pero voy a caminar. Mira lo que dice, los cuales nacieron, interesantemente, no de sangre. ¿Qué es la sangre? Es la carne. No de carne, ni de voluntad de carne. Amén. Sino de voluntad, ni de voluntad de hombre, sino de quién? De Dios, que es que el Espíritu. Amén. Todos somos creación de Dios. Lo hemos dicho varias veces. Todos somos creación de Dios, pero no eres hijo de Dios si no lo has recibido en tu corazón. Si no has nacido de nuevo. Pero siendo pecadores estamos espiritualmente muertos. ¿Por qué crees que le dijo Cristo a la gente? Si crees en mí vas a tener que vida y vida eterna.
Amén. Cuando estamos fuera de Cristo, estamos muertos espiritualmente, no sentimos nada. Queremos hacer lo que nos da la gana. A todos nos dio el poder de convertirnos en hijos. Aunque tú, nomás en creer, Él te da el poder de arrepentirte. Él te da el poder de buscarlo. Amén. Cuando tú ves esto, dice que a través de la fe en Cristo, la Biblia compara el renacimiento. Amén. Solo que a los que han nacido de nuevo, tienen sus pecados perdonados. Y tienen una relación con Dios. ¿Tienes relación con Dios? El tiempo de jugar está terminado. Quiero que sepas. Si tú no tienes una relación con Dios, no vas a entrar al cielo. Si tú tienes una relación con Dios, ya has nacido de nuevo. Posiblemente estés en el capullo. Amén. Y lo que dice en Gálatas 3, 26 a 27. Porque todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. No eres hijo de Dios si no crees. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo habéis revestido a Cristo. Estamos hablando de la imagen de Dios hace ratito. Bueno, ¿por qué diría la Biblia esto? Si estás hecho en la imagen de Dios, ¿por qué la Biblia dice que cuando tú estás y crees en Cristo y eres bautizado en Cristo, te has que revestido, no solamente te has puesto a Cristo? Cuando tú confesas a Cristo, el primer Adán fue una criatura. Quiero que entiendas, el primer Adán fue una criatura que recibió vida. ¿Entiende este punto? Fue una criatura que recibió vida. El último Adán es el dador de la vida. ¿Entiende? Por eso dice, es el principio y el fin. Amén. Efesios 4, 22 a 24 dice: ¿qué remitiréis con respecto a la conversación anterior? Al anciano que es corrupto según las concupiscencias engañosas, y sea renovado en el espíritu de su mente, y que os pongáis el hombre nuevo, el cual después de Dios ha sido creado en justicia y santidad verdadera. ¿Qué significa? What does it mean? Significa que el viejo hombre se quita, ¿qué? La mortalidad, y se pone la inmortalidad. Amén. Colosenses 3, 9 a 10. No seis unos a otros, porque habéis despojado al viejo con sus obras, al viejo hombre. Amén. ¿Estás viviendo en tu viejo hombre todavía? Haciendo las obras antiguas. Dice, y se han revestido del hombre nuevo, que se renueva en conocimiento según la imagen del que lo creó. Otra vez, si tú estás hecho en la imagen de Dios, Dios no peca. Amén. Dios no hace. Amén. Esa es la herejía que están enseñando. Amén. 1 Corintios 15, 44 a 49. Se siembra en cuerpo natural, se levanta un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural, hay un cuerpo espiritual. Y si está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, y el último Adán fue hecho un espíritu vivificante. Pero aquello que no era primero lo espiritual, sino lo natural. Está diciendo que Adán era ¿qué? Natural, era carne. Amén. Dice, el segundo hombre es el Señor del cielo. Como es el terrenal, tales son también los que son terrenales. Y como es el celestial, tales son también los que son celestiales. Amén. Y como hemos llevado la imagen de la tierra, también llevaremos la imagen de lo celestial. Ahorita cada uno de nosotros está hecho en la imagen ¿de quién? De Adán. De la tierra. Del pecador. Del desobediente. De las cosas que él estaba haciendo. Y cuando nos tomamos a Cristo, estamos hechos en la imagen de Dios, en la imagen celestial. Estamos siendo cambiados de gloria a gloria. Amén. Quería que supieran esta verdad. Quería que entendieran qué significa nacer de nuevo y no creyeran la mentira. Porque es necesario que entendamos qué significa nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Que Dios nos los bendiga.